Estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Mario? Alegría escucharte, ¿eh? Igualmente para mí. Justamente me habrás escuchado que estaba hablando sobre la Calecita porque siempre pasamos frente al mismo escenario. Y yo ayer Sí, comentaba que yo era pibe, era niño, es decir, que pasaron muchas décadas y teníamos un problema, que es el problema de la inflación. Pasaron las décadas y seguimos girando alrededor del mismo problema. Yo estoy azorado, ¿no? Pero, sí. bueno, pero vamos a empezar por ahí. Después te quiero preguntar otras cosas muy No, desde importantes. ya. Pero vamos a empezar Eh, por el tema de la inflación, porque realmente la inflación, vos lo sabés como lo sabemos todos los argentinos, es un flagelo que recae básicamente en la gente que tiene ingresos fijos. ¿Por qué? Porque Obviamente. yo fui ferretero, tenía 16.000 productos. Lo único que yo tenía que hacer es mantenerme al tanto de los aumentos. A mí me llamaban, me decían tal Obvio. producto aumentó un 10%, al minuto ese producto aumentaba un 10% en mi vidriera o en mi estantería. Yo no sufría el efecto de la inflación de manera directa, pero el consumidor, el hombre que había cobrado 2 días antes y se encontraba con un producto que tenía planeado comprar a 100 y de pronto le salía a 110. Jubilados, empleados, en fin. Contame, ¿cómo se puede encarar este tema seriamente para resolverlo de una vez por todas? Sí, primero quiero hacer una acotación, un disparador que de lo que usaste recién vos, que parece que está coincidiendo mucha gente en esto de la Calecita. Vengo de grabar un programa en Metro que va a salir mañana a la noche y la conductora usó exactamente la misma figura que vos. Mira vos. Y a mí, ¿qué se me disparó ahí con el tema de la Calecita? Creo que estamos en una situación más grave que la Calecita. ¿Por qué? Porque en la Calecita está siempre en el mismo plano, Ujú, ¿sí? Siempre estás en el mismo. Mientras que yo creo que lo que nos está ocurriendo es que estamos en un tirabuzón donde también giramos, pero permanentemente en descenso. Es ujú. decir, venimos en términos políticos con una decadencia desde hace mucho tiempo. Ni este gobierno ni el anterior, no estoy poniendo desde cuándo la decadencia. Lo que sí es notorio es que cuanto más nos acercamos al presente, esos giros son más rápidos y vamos más en descenso todavía. Es decir, hemos agravado el proceso de decadencia y lo estamos acelerando. Y esto tiene que ver, obviamente, también con la decadencia de nuestra dirigencia, la mediocridad de nuestra dirigencia. Ujú. Vos estás preguntando cómo hablar del tema inflacionario, cómo abordar el tema inflacionario. Y escuchamos un presidente, el anterior, que dijo, pero eso es lo más fácil de resolver, sin problema, pasamos automáticamente, de la misma manera que irresponsablemente habló de la pobreza cero, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. A otro presidente que con un anualizado del 80% cuenta que le fue a explicar a los europeos que habían hecho mal en condenar a Rusia, esto y lo otro, porque habían acelerado el precio de la energía y de los alimentos, y eso era inflacionario. No Una, sé si me entiendes. una Yo vergüenza. imagino, Lo de Alberto yo Fernández es imagino, una vergüenza. Yo lo digo con pero respeto, pero es una vergüenza. sí, yo me imagino Macron o Sánchez o Scholz escuchando a un tipo que viene de un país con una, diríamos, inflación como la nuestra, desde hace tanto tiempo, donde ha pasado a ser el tema central nuestro, dándoles lecciones y retándolos porque han hecho subir la inflación a nivel mundial de la misma manera que ayer Feletti pone como elemento, si querés, central de su renuncia, que no se están tomando las medidas que contemplen la inflación internacional y que ese es el motivo por el cual las herramientas que se están utilizando, él no está de acuerdo y bueno, se va. Yo diría, primero vamos a lo importante que es tu pregunta. Obviamente, acá hay un tema en varios niveles para no sumarnos al coro de los multicausales, Ujú. tenemos que decir primer asunto que es un tema complejo. Si no, el mundo lo resolvería fácil y nosotros también lo hubiéramos resuelto. No puedo creer que tanta inutilidad sea casual, sino que seguramente acá nos hemos acostumbrado a que los sectores del privilegio
hayan lucrado con esa inflación y que no casualmente, en paralelo, a medida que se consolida una inflación núcleo, como le llaman algunos, una inflación estructural, como la denominan otros, depende de las escuelas y los economistas con los que hables, está en simultáneo con el aumento de la pobreza a niveles insospechados en nuestra Argentina. Digo, me parece que el proceso de concentración de la riqueza, el proceso de agudización de las brechas sociales, esto que siempre repetimos contigo, esta situación en la cual cada vez hay menos ricos, pero son más ricos, Así y es. cada vez hay más pobres y son más pobres, esto no es una casualidad ni es independiente del proceso inflacionario. Yo decía casi, no digo burlándome, pero por lo menos planteando alguna ironía, el Fondo Monetario nos dijo hace 15, 20 días que estaba preocupado por los índices inflacionarios de Argentina. Yo digo, primero, contigo lo charlamos cuando conocimos el acuerdo y dijimos el acuerdo es inflacionario. Así es. Pero mucho más inflacionario son las medidas que nos están planteando ahora que están finalizando la primera revisión del acuerdo. ¿Qué nos están planteando en medio de la revisión? Como están preocupados porque no se logran generar la recomposición de reservas en el central, y pese a que estamos a punto de tener el récord histórico de exportaciones, estamos acercándonos a los 100.000 billones de dólares de exportaciones si los precios internacionales continúan como viene hasta el presente. Sin embargo, no podemos retener dólares que hubieran tranquilizado esta etapa de el acuerdo. Entonces, ¿qué te plantea el fondo? Te dicen 2 o 3 cosas. La primera, tasas positivas. ¿Qué implica tasas positivas? Tasas por arriba de la inflación. Claro. ¿Sí? Todos sabemos que eso tiene un efecto inflacionario. Tasa es créditos, el tema endeudamiento de las tarjetas, todo lo que sabemos que conlleva el tema de tasas positivas. El segudo elemento. Sí, el crédito que se encarece en la producción. Absolutamente. O cuando no lo imposibilita directamente, ¿no es cierto? El segundo elemento es más grave todavía, porque todos tenemos en claro el retraso cambiario. Todos sabemos que el año pasado, y esto lo dice el fondo, la inflación anualizada anduvo en el entorno del 55% y el proceso de devaluación de nuestra moneda oficial anduvo en el 22%, es decir, menos de la mitad. Por lo tanto, obviamente hay un retraso. Ahora, ¿qué te plantean? Que a partir de ahora, el crawling peg, es decir, el proceso de devaluación diario del peso frente al dólar, se acelere y vaya por arriba del proceso inflacionario. Esto automáticamente dispara lo que hemos hablado contigo más de una vez, el pass-through, es decir, el pase a precios de manera automática del proceso de devaluación de tu moneda. O sea, yo visualizo que eso va por arriba de la inflación y me mando entonces, lógicamente, una remarcación de mi lista de precios que va por arriba de la inflación. Por lo tanto, menuda tarea tiene el nuevo secretario Hank, donde a mí me gustaría sí hacer un paréntesis. ¿Y las tarifas cómo también pide el aumento de tarifas? Agregado también el achicamiento de los subsidios implica automáticamente las tarifas, cuando se realizan las audiencias públicas y entra en vigencia la actualización tarifaria. Este es un elemento inflacionario también de manera inevitable. Por lo tanto, esa preocupación del fondo yo la traduciría en lo siguiente: al fondo, en términos diríamos literales, le preocupa la inflación. En términos reales, tanto para el gobierno como para el fondo, la inflación es, yo diría, funcional al proceso de licuación del déficit primario. Esencialmente lo que se está haciendo es licuar la deuda, ¿no es cierto?, licuar los déficits que por supuesto en términos de dólar van a valer menos, y entonces esto no genera la preocupación
como sí genera preocupación el que no se logre recomponer las reservas en el Banco Central. Me interesa darte un párrafo de mi mirada del cambio ocurrido en la Secretaría que precisamente es la que lleva adelante la lucha contra la inflación. Bien, decime. Sería muy fácil decir, como yo salía a decir rápidamente, comando de la derrota, comando a casa, ¿no es cierto? Es decir, el general que estaba a la cabeza de las tropas que iban a luchar en la guerra contra la inflación que había declarado el gobierno, claramente reconoce que esto no es así. Fue derrotado. La derrota ya está. Pero me interesa mucho más decir que esto forma parte de una obra teatral que le podríamos poner como título, no el desenganche, el despegue. El primer capítulo del despegue es la renuncia de Máximo. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que más preocupaba al discurso era no aparecer pegado al acuerdo con el Fondo Monetario. Y entonces, desde el Patria, pero también desde Macri y desde Patricia, y desde los libertarios y de algunos otros fundamentalistas, el planteo era ir a default, decirle no al fondo. Bien, allí se produce el primer paso del despegue. Nos despegamos del fondo, no votamos, empujamos al país, sabiendo que esto no iba a ocurrir, al default. Por suerte se logra convocar esa masa, yo diría, de responsables y sensatos, que lógicamente con mayoría opositora, pero acompañado por todos los sectores del oficialismo, los gobernadores, la CGT, el sector de las gremiales empresarias, etcétera, etcétera, lograron evitar que el default se consumara. La segunda parte del despegue es ahora que la principal preocupación de la gente es la inflación, es particularmente la inflación de los alimentos. ¿Cómo nos despegamos? Y nos despegamos diciendo nos vamos porque estamos en desacuerdo. Y esto es lo que hace Feletti. Vos fijate 3 elementos de la renuncia del día de ayer. Primer elemento, explicita que los caminos elegidos no son los que él hubiera elegido y que por lo tanto se está yendo, le echa la culpa a la inflación internacional y a que no se toman las medidas que habría que tomar en este momento ante este nuevo cuadro. Y el último elemento es cómo lo firma. Se lo dirige al presidente de la Nación, no a su ministro. Y segundo, firma con el sello del secretario de Comercio, Ministerio de la Producción. Es decir, hace el acting de confirmar lo que todos nos habíamos enterado el viernes a la noche. El viernes, cuando se produce el cambio del raviol del Ministerio de la Producción al Ministerio de Economía, que él había aceptado, por otra parte. Formalmente. Vos sabés que los chicos de Buenos Aires siempre son muy prolijos en las formas. Lo llamó a Máximo y le dijo, no tolero estar bajo Guzmán, no acepto estar bajo Guzmán. Máximo le dice, en el fin de semana hablas con Cristina. Habla con Cristina el fin de semana y Cristina le dice, abandonemos ya, bájate ya, presentá la renuncia ya. Obviamente es lo que hemos visto en el día de ayer. Ayer hemos visto el segundo acto del operativo despegue. ¿Y por qué ese operativo despegue? Porque yo creo que ya hay un convencimiento de Cristina y del kirchnerismo de que las elecciones del 2023 están perdidas y que por lo tanto van a intentar refugiarse en el territorio en el que creen tener mayores probabilidades, que es la provincia de Buenos Aires, donde evidentemente... Y vos, ahí pasamos al terreno político. ¿Vos crees que el Frente de Todos se rompe, que Cristina va a reconstituir Unidad Ciudadana, o que el Frente de Todos todavía se va a mantener, aunque con diferencias internas? Mi sensación es que es muy difícil de mantener en unidad. Y creo también estoy viendo de que si el motivo central por el que se armó Juntos por el Cambio o Cambiemos era impedir la hegemonía kirchnerista y evitar la continuidad del kirchnerismo, ahora que esa amenaza ha perdido todo volumen, no existe la posibilidad, diríamos, de un triunfo por parte
del kirchnerismo. No estoy diciendo es el final del kirchnerismo, de ninguna manera. Estoy diciendo que las posibilidades de hegemonizar el futuro político argentino están absolutamente diluidas. A mí me parece que entonces, como todos tenemos en claro que lo único que unificaba a los triunfadores de Gualeguaychú era el hecho de enfrentar e impedir que el kirchnerismo siguiera en el gobierno, a partir de ahora estamos empezando a ver cómo también desde el lado de la oposición comienzan fuerzas centrífugas y entonces empiezan a caer todas las caretas. Y por eso a mí me parece un momento muy positivo y lo vamos a ver, diría, confirmado ya más institucionalmente el próximo viernes en la Convención Nacional del Radicalismo. Hemos escuchado que Macri y Milei han coincidido ambos en que el mejor gobierno de la historia ha sido el de Carlos Menem. Así de es. manera, obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Coherentemente, el programa económico de Carlos Menem fue la convertibilidad. Por eso es que ambos coinciden en la mirada de la dolarización, que por supuesto es una instancia institucional más profunda, más grave que el proceso de convertibilidad. Vos en la convertibilidad por lo menos mantenés tu moneda soberana. Así es. En la dolarización la reemplazás, digo. Entonces, para nosotros es muy coherente que esto salga a la luz y se sepa, que se sepa que tanto Milei como Macri están hablando, entre comillas, como diríamos en el barrio, las chismosas, están hablando pestes de la Unión Cívica Radical. Nos tratan de izquierdistas, de es cierto, socialdemócratas. te cuento que hay dos diputados de la Unión Cívica Radical, uno es Cacase y el otro es Tetaz, que han planteado la dolarización y han planteado proyectos de ley y un debate. Creo que en el caso de Tetaz sacó lo que tenía como propuesta hace unos años, que era tomar al Banco Central de Brasil como banco emisor de moneda. Creo que eso lo retiró, pero creo que efectivamente en las filas de la Unión Cívica Radical también hay franjas que se han derechizado en exceso, diría yo. Absolutamente. Te diría, yo estoy hablando de que esos amigos que son precisamente los que enfrentan en este caso, la candidatura de Gastón Manes en la provincia de Buenos Aires para la presidencia de la Convención Nacional, yo los estoy llamando precisamente por estos motivos que vos decís, el grupo Involución, no Evolución. Paradójicamente, el más progresista que queda, por lo menos en su discurso, es el que lidera ese espacio, Martín Lustó. Pero de allí, todos los demás, digo de Loredo, digo Cacase que vos lo traés, digo Tetaz, cualquiera que lo analice, todos están a la derecha del pensamiento de Lustó. A mí me llama poderosamente la atención esto. Mejor dicho, quiero ser más sincero, no es que me llama poderosamente la atención, me llama poderosamente la atención que ni siquiera lo disimulen, esta situación. Igualmente, todo esto queda corroborado con los números de que el próximo viernes vamos a poder exhibir, donde quienes iban a pelear por la convención, que era precisamente el grupo de Lustó, llevando la candidatura del Chico Rossi, el presidente del Instituto Levenson, para pelear enfrentando a el conglomerado de sectores que con el radicalismo auténtico, los gobernadores, etcétera, estamos impulsando, ¿no es cierto?, la candidatura de Facundo Manes para la presidencia de la Convención Nacional. La correlación de fuerzas es tan grande a favor nuestro que yo diría no va a haber pelea, no va a haber votación, no van a querer que se exhiban que no están llegando a los 50 convencionales y al frente tienen 250. Está bien. Esta es la correlación de fuerzas. La mesa va a reflejar el peso de los distintos sectores internos. Este es un tema que todavía no está cerrado, pero por suerte, si todo anda bien, el debate va a ser ideológico, en esta línea de lo que te vengo diciendo. Se va a intentar de que no salga de ninguna manera un apoyo a la continuidad de Juntos por el Cambio. Los amigos de la capital federal, liderados por Martín Lustó, llevan el mandato de intentar sacar el apoyo a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque privilegian la reta presidente, o sea, un candidato no radical, con tal de que los dejen pelear Martín por Lustó, jefe de gobierno.
absolutamente. Nosotros, en cambio, vamos a intentar de que salga una definición que diga candidato radical a presidente, candidatos radicales a gobernador y candidatos radicales en todas las intendencias. Este es un objetivo y es una pelea que, por supuesto, se va a dar en función de la correlación de fuerzas que tengamos ayer. Bien, perfecto. Vino bárbaro este desvío que tuvimos desde la inflación hasta hasta la interna de la Unión Cívica Radical. Excelente, pero voy a volver un poquito para atrás, si vos me permitís. Por supuesto. Se habló siempre de la fuente, digamos, de todos los males. Vos lo dijiste, es complejo el tema, por tanto, eso de que lo resuelvo de taquito es una fanfarronada, ¿no? Es como jugar contra Alemania y decirle vamos a ganar 4-0. Son esas fanfarronadas propias que nos caracterizan a los argentinos, pero el tema es complejo. Sin embargo, nadie puede dudar que la emisión monetaria tiene una responsabilidad. Y la emisión monetaria tiene, es para cubrir el déficit primario, pero también, muchas veces, también para cubrir, por ejemplo, el déficit cuasi fiscal, que es el que tiene el Banco Central. Pero voy al déficit primario. Conforme lo que las cifras que he leído, que no sé si son correctas o no, habría disminuido notablemente porque los gastos se habrían licuado bastante, sobre todo por la caída de las jubilaciones y demás, y los ingresos se habrían incrementado porque hay un pequeño rebote de la actividad económica que viene del año pasado, que se mantiene, no en los niveles del año pasado, pero se mantiene y que hace que el Estado recaude más y que el déficit fiscal estaba entre un 0,25 y un 0,5. Ahora, si ese es el déficit fiscal, ¿cómo se explica una inflación? Creo que tiene explicaciones y muy valederas, pero ¿cómo se explica una inflación que en términos globales está rondando el 6% mensual y que cuando vas al sector alimentos todavía es superior, con lo cual el impacto sobre las familias de nuestro país es mayor porque los que ganan menos de 100.000 pesos, la mayor parte del gasto es en alimentos? Correcto. ¿Por qué el déficit se disminuye y en cambio la inflación sigue disparada? Yo te diría, acá claramente tenemos que mirar lo que ha sido una emisión históricamente récord que estamos pagando todavía ahora. El famoso Plan Platita, aquel apriete que hizo la vicepresidenta después de las PASO y hasta la general, donde hubo una emisión desconocida en la Argentina, todavía eso, aquello que Goyán se había enorgullecido, ¿no es cierto?, diciendo que los resultados hubieran sido otros con un poco más de platita, dicho después de las PASO, creo que todavía eso está pegando y mucho. Lo que no es que faltan dólares, es que sobran pesos. Esto es lo que a mi juicio hace que hoy en día el sobrante de pesos, viendo el motor inflacionario como se está moviendo con sus lógicas tan particulares, hace de que la gente quiera obtener dólares o bienes dolarizados. ¿Qué me refiero? No es casual que falten autos, no solo porque no hay repuestos ni autopartes porque los dólares no están, sino también porque todo lo que aparece se vende. No es casual que esté habiendo venta de electrodomésticos porque la gente dice, ahora me piden tanto y dentro de un mes, o 2 meses o 3 meses, cuando se juegue el Mundial, a lo mejor este televisor me va a salir 3 veces más. Es decir, hay, además, por el hecho explícito de que el ahorro es mirado casi como una curiosidad turística, me parece que todo el mundo que puede se saca los pesos de arriba. Y esto, yo estoy en un barrio donde los restaurantes no dan abasto. Entonces, ¿hay algo de turismo? Sí, hay algo de turismo, fundamentalmente uruguayo, brasileño, etcétera, pero esencialmente es consumo local. La gente sale no solo por el consumo revancha, que durante mucho tiempo estuvo guardada, etcétera, y demás, y hay una suerte de necesidad de reencuentro con amigos que no se vieron durante 1 o 2 años. Los sobrevivientes de la pandemia, les digo yo. Sino porque además, objetivamente, no hay ningún tipo de incentivo para ahorrarlo. Entonces te la gastás. Y si vos te la gastás, obviamente el tema inflacionario no tiene solución, no puede tenerla. Está habiendo un nivel
de gasto vinculado a la emisión pasada que todavía no ha terminado. Pero no va a faltar mucho para que termine. ¿Por qué? Porque si bien yo el otro día fui a Lima, acá al norte de Zárate, y nunca me crucé con tantos camiones a la ida y a la vuelta, y nunca me crucé con tantos camiones en las dos manos. Es decir, uno diría, es un país que de recesión, nada, minga. Yo creo, en cambio, de que estamos camino a que cuando se agote toda esta masa de sobreemisión que hubo desmedida el año pasado, me parece que vamos a ir entrando gradualmente a una situación de estanflación, es decir, estancamiento o recesión con alta inflación. Estamos pensando inclusive, algo que era una locura decirlo 2 o 3 meses atrás, ya estamos pensando que la inflación va a tener 3 dígitos este año. Te quiero hacer dos preguntas que son las últimas y te las hago en una para que podamos comprimirla en los próximos 5 minutos. Cuando sobrevino después de la guerra el estado de bienestar, y con la receta keynesiana, que la vamos a decir en forma simplificada, poner platita en el bolsillo de la gente. Así es. La burguesía en aquel momento, temerosa de la existencia de la Unión Soviética, que justamente había tenido un papel protagónico en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, respondía a la mayor platita en el bolsillo con mayor producción. Pero en la Argentina parece que nuestra burguesía ha tomado la costumbre de responder a la mayor platita aumentando los precios. Y eso me parece que ya se ha transformado en un comportamiento cultural que resta incentivo a la inversión, porque el tipo dice, no, yo esta guita le aumento el precio y la guita que gano, en fin, la transformo en dólares, la saco del circuito, etcétera. Por un lado, esa reflexión, que si la compartís, la dejamos a un lado, y vamos a la segunda. Porque no solo la comparto, sino que te diría, tiene que ver con una génesis de la época de Argentina granero del mundo. Nosotros teníamos, a diferencia de, por ejemplo, los brasileros, que tienen atado su destino, su burguesía, a que a Brasil le vaya bien, en el caso nuestro era una burguesía cortoplacista, especuladora, que, entre comillas, vivía el presente, y todo lo que podía ganar y las diferencias que pudiera hacer, en general se les llevaba afuera. Acordate, era la época de los viajes a París, llevándose las vacas afuera, Argentina granero del mundo. Bueno, esta situación obviamente fue generando una matriz cultural que muy bien vos has reflejado recién, sin duda. Bien, ahora la segunda es la siguiente. Se dio un fuerte debate en torno a las retenciones sobre los granos. Por ejemplo, se está hablando de que la producción de trigo, si no recibiera, digamos, ningún nuevo impacto y frente a la demanda internacional y el alza de los precios, podría crecer la oferta y las exportaciones, por tanto, bueno, nos podrían, lo que vos dijiste, podrían llegar a $100.000 millones de dólares. ¿Por qué pensás que puede haber escasez de dólares cuando en realidad tenés un flujo de divisas al interior del país que es significativo? Y supongo, porque no tengo el dato encima, no lo he mirado, que vamos a tener nuevamente una balanza comercial positiva este año. Así es. ¿Por qué van a faltar dólares entonces? Bueno, está en estos momentos terminando la misión del fondo. Uno de los elementos que más le ha llamado la atención es este que vos estás preguntando, de lo que ha ocurrido en estos meses, desde que empezó el acuerdo hasta ahora, donde los ingresos por la liquidación de la cosecha son elevadísimos, son casi récord en términos de tiempo, y comparativos con lo del año pasado, del mismo mes, muy superiores. Está claro que siempre es P por Q. Han aumentado algo las cantidades, pero ha aumentado muchísimo más los precios. Pero los dólares, obviamente los dólares son muchísimo más. Ahora, todo el mundo se pregunta por qué entonces está faltando y no se logra
recomponer las reservas. Claro. Y lo que está ocurriendo, y el fondo lo dice con un esfuerzo por ser prolijo o por ser elegante, dice, es imprescindible que haya un nivel de transparencia muy superior al que hay hoy para la administración de los dólares del MULC, del Mercado Único Libre de Cambio, es decir, los dólares oficiales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A vos te queda claro de que cuando hay tanto cepo y cuando encima la escasez hace de que tengas que tomar arbitrariamente decisiones diciendo a este le doy dólar oficial y a este se lo niego, es obvio que muchas veces esas arbitrariedades terminan en opacidades que son las que originan esta recomendación que hace el fondo de generar un sistema mucho más transparente y más automático donde se sepa, bueno, materias primas para la industria manufacturera entran automáticamente sin discusión. Pero está ocurriendo que hay otros récords de importaciones que se están efectuando, como puede ser si uno mira el registro histórico de importación de aviones usados, está ocurriendo en estos momentos. Y uno se pregunta, ¿cuál es la importancia estratégica de traer aviones usados? Ninguna. Bien, absolutamente. Hay un negocio importante allí de compro por $150,000, me dan los oficiales y luego esto lo anoto de otra manera y hago una diferencia donde lo que menos importa es el valor del avión. No sé si soy claro. Entonces, me parece que esencialmente la no acumulación de reservas a partir de tener liquidaciones récord como la que está viendo y a partir de tener un superávit comercial récord como el que debiéramos tener, aparece amenazado porque se está utilizando, a mi juicio, de manera no muy sensata ni muy feliz, esta arbitrariedad en el otorgamiento del manejo del MULC, el Mercado Único Libre de Cambio. Si esto se corrigiera, es posible que en este segundo semestre tengamos a lo mejor, pese a que la liquidación de la cosecha importante ya ha terminado, a lo mejor se aliviane un poco esta situación. Creo yo que esto hay que seguirlo con mucha atención, porque es posible que una de las variaciones esté por allí. Ojalá así sea. Miguel, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tenés, como siempre, de participar en nuestro programa y te deseamos lo mejor. Mario, la alegría es mía, siempre de estar contigo, y ojalá haya sensatez en la dirigencia para que así como en su momento se evitó el default, ahora se evite que haya locuras que afecten la institucionalidad y se deje de hablar de asambleas legislativas, adelantamiento de elecciones o cualquier otra cosa que atente contra el normal tránsito hacia unas elecciones que sin duda van a empezar a ser el tema central a partir del año que viene. Y ojalá los sufrimientos de los sectores más débiles de Argentina puedan ser atemperados en este tiempo. Muy bien. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce.